Ok, A partir de este momento, bueno, tenemos la participación de Walen Hernández. En este momento vamos a iniciar la presentación de Walen. Muchas gracias. bueno, buenísimo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un gusto compartir con ustedes, a don Pietro en especial por la invitación que me hace de poder de conversar aquí un poquito sobre este tema de aire acondicionado. Que al final para mí es medio no, pues, está mal dicho. Para mí es muy apasionante ya que tengo ya, yo, pucha, no digo, como 23 años de andar en este negocio y me ha gustado, me he sentido muy conforme respecto a Perdón, lo que es, Walen, hay ¿verdad? un poquito de Tomando problemas de una onda sonido. de aire con... No sé Sí, si puedes acercarte, ¿no? Si tienes un micrófono o algo, porque ok, hay un pequeño problema. No se oye muy bien. déjeme ver, ok, déjeme nada más confirmar aquí y ahí me escuchan mejor Sí, ahí se oye más claro. para ver si Gracias. ahí se oye un poquito más mejor. Listo. Voy a ver cómo van bien los audífonos y listo. Ok. Ahí ya tengo la presentación, pues, pues no importa. Ahí estamos. De este mundo, bueno, agradecerles a ustedes por acompañarnos o compartir aquí este momento que vamos a tener. A don Pietro les decía que muchas gracias por la invitación, por tomarnos en cuenta. Digo tomarnos en cuenta porque por ahí voy a poner un poquito a nombre de la empresa y voy a tomar la libertad de hacerlo. Entonces, y contarles un poquito de este proyecto que estamos teniendo actualmente y, y decirles, les decía, el aire acondicionado en general, ya que no tiene tanto tiempo de andar en esto, es muy, no sé, a mí me apasiona y me gusta mucho. Y adicionalmente, también le digo que es agradecido, porque eh, es una industria o un mercado, podemos llamarlo de esa manera, eh, que como, como elemento principal, obviamente tiene todos los fundamentos de la parte mecánica, de la ingeniería como tal, obviamente enfocado en la parte termodinámica, transferencia de calor, etcétera, etcétera. Ya podemos hablar un poco de cosas históricas y, y elementos de ahí, sustanciales. Entonces, es eso, o sea, es esa esencia que a veces uno, cuando se mete en esto, se involucra, eh, de le ve la gracia, sin despreciar, obviamente, todo lo que es la ingeniería mecánica, por supuesto que sí. A mí me gusta o me he especializado en esto porque siento que es uno de los sistemas vivos, eh, de un edificio como tal, ¿verdad? Él está en constante funcionamiento, está en constante control, en constante movimiento desde las condiciones, es algo que uno lo siente y lo ve, aunque estamos hablando de aire, ¿verdad? Pero uno lo llega a sentir y ve los efectos de cuando algo se hace bien o de cuando algo se hace mal. También me ha tocado resolver algunas situaciones, como tal. Entonces, es un mundo que personalmente a mí me apasiona un montón y me gusta, darlo. Y ahora tengo la oportunidad de por lo menos compartir un poquito de ese know-how que podemos tener ahí en la universidad. Pues también es otro mundo que me ha gustado mucho porque el compartir ahí con los estudiantes, con los colegas, les digo yo, ¿verdad? También, pero ya somos ingenieros todos, que que podemos transmitir ese conocimiento como tal. La charla, un nombre que tiene bonito es el diseño de aire acondicionado y, que es un amplio campo de la ingeniería mecánica. Entonces, vamos a hablar un poquito ahí rápidamente, sin aburrirlos mucho desde mi punto de vista, ah, más o menos sobre aire acondicionado, ¿verdad? Es básicamente lo que vamos a estar por ahí. Entonces, muchas gracias por la presentación. Vuelvo a presentarme yo. Bueno, mi nombre es Walen Hernández. Soy ingeniero mecánico. Tengo 20 resto de años
24 creo, 24 25 ya no me acuerdo, no acordarme, de andar en esta industria del aire acondicionado. Básicamente me formé como ingeniero mecánico dentro de una empresa de aire acondicionado, una de las empresas más grandes de Costa Rica. Entonces, ahí tuve la oportunidad de desarrollarme, me desarrollé como ingeniero, me desarrollé como ingeniero de presupuestos, como ingeniero de proyectos, como el que llevo de todas las cosas. Me tocó hacer de todo, gracias a Dios, me dieron la oportunidad de hacer de todo. De ahí uno va desarrollándose, evolucionando en la vida, también hay como el puesto de gerente de ingeniería. También estuve mucho tiempo en el proceso de ventas de proyectos aplicados propiamente, o sea, proyectos grandes, y ahí tuvimos la oportunidad de hacer de todo un poquito. De hace un par de años tomé la decisión de emprender, de hacer mi propia propuesta, a la cual hemos definido como base ingeniería, que es una empresa que más adelante les voy a contar rápidamente qué es lo que hacemos y de dónde sale la idea como tal. Entonces, un poquito ahí sobre el caminar que hemos tenido, y hace un par de años ya tengo la oportunidad de estar dando clases, que siempre lo quise hacer. Nunca pude hacerlo porque de ahí la agenda de uno siempre andaba muy enredada, muy apretada y corre y todo lo demás. Ahora no es que ha cambiado, sigue siendo igual, pero por lo menos ya puedo darme el gusto de dar clases que siempre quise hacerlo. Entonces, en fin. Cuando hablamos un poquito de aire acondicionado, a mí siempre me gusta introducir o me gusta hablar sobre el tema o la definición que da STRAE propiamente en el estándar 55, en este caso estoy tomando la referencia del 2020, de lo que es confort térmico, porque tenemos que entender, o sea, en esta industria tenemos que entender primero, antes de conceptualizar cualquier cosa o diseñar cualquier cosa, o ejecutar o vender cualquier producto de aire acondicionado, que eso es lo que estamos como producto final vendiendo. Entonces, Alvarez lo define de una manera muy simple, pero también muy compleja, lo dejo yo, ¿verdad? Lo define como aquella condición de la mente, los subrayos, y yo me pongo en negrita, que expresa satisfacción con el ambiente térmico y es evaluado de manera subjetiva. Entonces, aquí, a nivel ingeniería, podemos entender o podemos muy fácilmente determinar ambiente térmico, podemos evaluarlo, podemos hacer todo. Pero al final de cuentas tenemos que aplicar la ingeniería a dos condiciones o a dos relativos que no depende de la ingeniería. Entonces ahí es donde se vuelve la cosa interesante, y esa es la parte que a través de los años me ha llegado a ser atractiva la industria o el mercado de aire acondicionado. ¿Qué es eso? Es buscar, tratar de entender a las personas, que esa es la condición mental que la gente puede tener, o el comportamiento de las personas a través de una búsqueda del confort técnico, porque al final de cuentas es eso, ¿verdad? Y también la parte más compleja de todas, no solamente tratar de entender el comportamiento de las personas ante situaciones o en su condición laboral, o sea, cómo se sienten adecuadamente, o cuál es la condición que debería de tener una persona ambientalmente o de manera de climatización, para que esa condición mental esté en satisfacción, ¿verdad? Rodeado de un elemento de ingeniería que podemos brindar. Sino que al final de cuentas es totalmente subjetivo. Entonces ahí es donde la cosa para mí personalmente se vuelve más interesante, porque al ser subjetivo, no depende de un estudio de comportamiento de personas, sino al final de cuentas es casi que personalizado. Entonces, se vuelve un reto muy, muy interesante, un reto muy, muy bonito, o por lo menos que lo apasiona a uno, para que las cosas funcionen adecuadamente. Entonces, siempre me gusta
intervenir de esta manera o tomar como principio esa definición que da Strive propiamente sobre confort, porque personalmente a mí me da la meta. De hecho, ahora cuando doy clases, creo que las primeras clases lo que hacemos es siempre definir ciertas cosas y una de las primeras definiciones que vemos es confort térmico, zona de confort, transferencia de calor, etcétera, etcétera. Entonces, se vuelve interesante. Yo les comento a los muchachos que a veces hasta tiene que volverse uno psicólogo. La parte de ingeniero mecánico tiene que ser un poquito psicólogo para hacer. Es una serie de cosas que se van mezclando acá. Ok. Luego, bueno, también podemos, desde el punto de vista de enfoque de climatización, o sea, qué es lo que, desde el punto de vista de aire acondicionado, también me van a ver usar mucho la palabra climatización, porque cuando hablamos de aire acondicionado, podemos hablar solamente de una pequeña rama de lo que es la climatización, que es el entender todo. Y también vamos a ver más adelante algunas siglas que son HVAC, que son las siglas en inglés para referirse a calefacción, ventilación y aire acondicionado como tal, que es como los tres componentes que podemos, desde el punto de vista de sistemas de aire acondicionado, de climatización, que sería la palabra más correcta que creo que podemos utilizar, brindar o enfocarnos en ciertas condiciones, que podemos determinarlo como confort, control de temperatura, control de humedad, calidad de aire interior y aseguramiento de las condiciones operativas de los espacios que queremos climatizar o que queremos controlar las condiciones como tal. Confort, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si nos vamos un poquito a la historia, allá del nacimiento del aire acondicionado, allá por el año 1900, si no me equivoco, 1902, que un señor de apellido Carrier, Willis Haviland Carrier, eh, se ve requerido o se ve contratado para solucionar una situación industrial, una situación de un proceso que ocupaban controlar la humedad como tal, puesto que la humedad relativa era un poco alta. Entonces, ahí empieza a evolucionar y a determinar las condiciones adecuadas hasta darse cuenta que de cuando uno controla las condiciones de temperatura del aire, de la masa de aire que estamos manejando, perfectamente vamos a poder controlar temperatura y humedad. Y evolucionando poco a poco desde un punto de vista industrial, se comercializa o se empieza a hacer de una manera muy grande el brindar confort, que al final de cuentas se convierte esto o se convierte la industria en sus inicios como una solución de confort. Mucho regresándonos a mis inicios o a los inicios de hace 20 y resto de años cuando me tocó empezar a ver esta industria o conocer un poquito de industria o mercado, llamarlo de las dos maneras. Realmente el aire acondicionado aquí está enfocado en Costa Rica, el enfoque, el 80% de la cantidad de proyectos que se desarrollaban eran proyectos residenciales, proyectos para brindar confort. O sea, yo tenía una casa en la playa, tengo una casa en las zonas más calientes, Santana, Alajuela. Mucho era el mercado que se movía en ese momento, entonces era brindar confort, brindar condiciones de temperatura, mucho enfocado a eso, eh, para que uno esté en sus momentos de descanso a una condición aceptable como tal. Y adicionalmente a esto, se busca un enfoque también a nivel de edificios de oficinas, edificios de alto tránsito de oficinas, y allá por el año 98, 2000, se empezó a evolucionar, empezó a darse mucho crecimiento en Costa Rica. Por lo menos así lo veo yo, que fue cuando me empecé a mover en esto, eh, de ese crecimiento de la industria o del mercado de los oficentros en Costa Rica. Empezó a llegar mucha empresa transnacional a alquilar aquellos centros de oficinas inmensos y grandes y todo. Entonces, el enfoque era
dar confort. O sea, ¿para qué? Porque las personas ante condiciones operativas de temperaturas adecuadas, se busca que eso tenga mejor rendimiento. O sea, están satisfechas con esas y no estén molestas porque hay mucho exceso de calor o hay exceso de frío. Entonces, de eso se le puede dar una condición de confort, una condición agradable para que la persona tenga mayor rendimiento en sus labores o tenga mayor rendimiento en su descanso. Descansar a una buena temperatura va a ser más productivo, su descanso va a ser más profundo, etcétera, etcétera. Entonces, esto está demostrado. Y luego, definitivamente, para industrias donde tenemos que el control de temperatura y el control de humedad como tal para procesos específicos, definitivamente. Entonces, dentro de esos mismos 23 años que tenemos de evolución, hemos visto como la misma industria o el mismo mercado costarricense ha empezado a exigir más esta condición. Y cuando hablamos de control de humedades, más es más delicado en Costa Rica, una zona tropical totalmente, ¿verdad? Nuestras condiciones de temperatura y humedad son casi extremas, también estamos en la zona extrema extrema, pero nos roza por como medio grado esa condición extrema de condiciones de diseño. Entonces, nos dedicamos a poder hacer los análisis adecuados para poder brindar estas dos condiciones. Y después vienen los dos últimos aspectos o los dos últimos enfoques que podemos tener que viene asociado de acuerdo a la demanda interior, de la demanda del mercado, que el primero es calidad de aire interior. Sí, venimos saliendo, el mejor ejemplo de esto es que venimos saliendo de un encierro, de una situación mundial, una crisis mundial que nos empezó o nos obligó, y me acuerdo que en ese momento el enfoque de las charlas, de los cursos que uno iba, que los cursos que le pedían a uno que diera, era sobre esto, que es cómo los sistemas de aire acondicionado, porque así se lograron, brindaban o podíamos incrementar la calidad del aire interior, purificar los ambientes, minimizar los contagios, minimizar las posibles fuentes de contagio. ¿Por qué? Porque tenemos los elementos de filtración, de cambios de aire adecuados en un sistema de climatización que así lo podemos controlar y así lo podemos dar. Entonces, básicamente es una, y se refuerza, antes venía mejorando, a partir de los años 80, todavía hay que uno lea un poquito, se hablaba mucho del famoso síndrome del edificio enfermo, que estaba asociado a un diseño de aire acondicionado, un mal diseño de aire acondicionado, y a partir de ahí se empezó a determinar que efectivamente el mismo sistema de aire acondicionado que era el que lo provocaba fue dar la solución, como mejorando las tasas de renovación de aire, mejorando los niveles de filtración que podían tener los sistemas como tal. Y finalmente, de asegurando condiciones y ya haciendo la evolución o la evolución del mercado que podemos tener en Costa Rica sobre el consumo de aire acondicionado, de ahí vamos teniendo ya aplicaciones más de industria médica, más de industria de manufactura de componentes electrónicos, donde el control de particulado, el control de presiones, el control de manejo de filtraciones, tiene que ser muy controlado para poder asegurar una condición prácticamente de asepsia de un recinto como tal. Entonces, básicamente, como industria, como ingenieros mecánicos, podemos llegar a brindar esta cantidad de soluciones y de enfoques que podemos dar como de. ¿A dónde podemos hacer eso? Creo que lo hemos ido mencionando y lo vamos a pasar aquí de una manera un poquito más rápida, que sería de la industria definitivamente todo lo que es residencial, que no ha dejado de crecer, tal vez ha disminuido un poco en Costa Rica, pero es un gran mercado que hay actualmente de consumo a nivel residencial, de sistemas de aire acondicionado, a nivel comercial, definitivamente es algo que ha empezado a retomar en estos últimos 2, 3 años, el consumo de sistemas de climatización. Cada vez se busca más que el cliente, que el usuario que ingresa a un local comercial o a una tienda, tenga condiciones de confort. Hay muestras de que eso obliga al cliente a permanecer más tiempo y cuando permanece más tiempo consume más, definitivamente, ¿verdad? Otro industria importante que es actualmente, allá en los años antes de la crisis del 2009, si no me equivoco,
el tema hospitality era un boom aquí en Costa Rica y esa fue la década del desarrollo hotelero en Costa Rica. Y el consumo, el diseño, la cantidad de proyectos que se desarrollaron fueron muchos. Y actualmente se está empezando a retomar o está ingresando mucha inversión a nivel de hospitalidad como tal. Y definitivamente todo lo que es industria y elementos componentes, aquí estamos hablando de industria médica, de componentes de componentes electrónicos, de diseño electrónicos, es algo que actualmente definitivamente está consumiendo mucho, está generando muchos recursos a nivel de... Y adicionalmente, en estos últimos tres, a mí personalmente, donde más me gusta verlo porque es donde hay mayor cantidad de retos. La calidad del diseño, el control de los cambios la cantidad de elementos que uno debe tomar en cuenta son retos muy importantes. Y ya llevar, ojalá tenga uno la oportunidad de ver un proyecto desde su conceptualización hasta el desarrollo, la puesta en marcha, la puesta a punto, es muy interesante. Ya cuando uno llega y ve ese proyecto caminando y funcionando, es una satisfacción tremenda, muy bonita, por lo menos a nivel profesional. Entonces, eh, en estos elementos, cuando usted ya mete cosillas más de eso, de manejo de presiones, que ya que llegar a poner el proyecto a punto, eh, se vuelve muchísimo más interesante. Y por último, estoy dejando la parte hospitalaria como una industria que yo personalmente me involucré mucho y me especialicé mucho hace unos 10 años, 12 años que empezó Costa Rica como Estado a desarrollar muchos proyectos hospitalarios, todavía están en ese proceso, están terminando de construir uno de los hospitales más grandes en Costa Rica. Eh, Hace poco se construyó el de Turrialba, que son 40.000 metros cuadrados. Ahí tuve la oportunidad de participar desde el proceso hasta la conclusión, que se hace ya casi 6, 7 meses. Eh, es una industria eh, muy interesante también desde el punto de vista de climatización, porque hay requerimientos, hay normativa que se deben de cuidar. Y aquí es, adicionalmente a los otros, uno puede decir, para minimizar algo, como para decir, ve, si algo funciona mal, lo que se daña es un producto, ¿verdad? Entonces, no es que no sea importante, por supuesto, son millones de dólares que se pueden perder en producción, pero a nivel hospitalario hay que ser muchísimo más cuidadoso, muchísimo más extremo en las condiciones que se manejan, porque ya aquí son vidas humanas las que estamos trabajando. Entonces, se vuelve mucho más interesante, más retador cada vez la cosa por ahí. Entonces, de ahí un poquito comentarles. Y definitivamente cuando hablamos de esas interrelaciones o de esas labores, definitivamente todo lo que tiene que ver con aire acondicionado está involucrado completamente o está asociado completamente a todos los elementos que componen un proyecto constructivo como tal, ¿verdad? No podemos decir, no, es que el aire acondicionado es solamente aire acondicionado, no, el aire acondicionado va a depender de, eh, de un diseño eléctrico. Va a depender de la misma parte mecánica del edificio, la parte MEP como tal, definitivamente de la arquitectura, de los componentes que lo llevan, de los materiales que está compuesto este edificio. Y aquí me falta una letrilla, pero no hay problema. Ahí, de la parte estructural, que es un elemento sumamente importante, porque al final de cuentas también nos importa esa masa que pueda tener un edificio como tal, muy asociado a qué tan rápido, qué tan lerdo es ese edificio para ganar calor, por ejemplo. Y a nivel de arquitectura, como vimos, de los elementos, los componentes, las calidades de los materiales que estén usando. Entonces, definitivamente, como ingenieros, aquí no nos vamos a ver aislados, sino que tenemos que estar interrelacionándonos día a día con cada uno de los componentes que puede o que va a tener cada uno de los edificios o los proyectos que vamos a estar desarrollándose. Mucho enfocado en temas de arquitectura, porque cuando llegan los del aire acondicionado, dicen, ahí vienen los que hacen huecos y los ocupan espacio por aquello. Entonces, se vuelve de esa negociación constante que tiene que estar uno en todas las etapas del proyecto que vamos a ir desarrollando poco a poco.
por ahí dentro de la introducción ahí he tenido la oportunidad de estar, aquí comentarles, tampoco va a ser una clase de etapas de una administración de proyectos, nada por el estilo, ¿no? Tiene un fin diferente. He tenido la oportunidad de estar de ejecutar posiciones en cada una de estas 8 partes que yo puedo. Este es mi desglose de cómo es una etapa, cómo evoluciona un proyecto a través de su vida, ¿verdad? Esto básicamente me ha tocado proyectos que la vida desde la conceptualización hasta dejarlo en operación y mantenimiento para echárselo, entregárselo al equipo de servicio técnico de una empresa o de un equipo de mantenimiento de una industria o de un hospital o de un edificio como tal. Me han tocado proyectos que han durado 6, 7, 8 años en todo ese desarrollo. Como también hay proyectos que todo esto ha pasado un año y medio, un año, dependiendo, ¿verdad? Pero esto no tiene un tiempo definido, va a depender mucho de la necesidad del cliente, del comportamiento del cliente, etcétera, etcétera. Pero básicamente para contarles desde mi experiencia, yo veo como que un proyecto obviamente lo vamos a conceptualizar, vamos a decir, mira, ocupamos un edificio con estas características y desde el punto de vista de aire acondicionado, qué puede llevar o cómo puede funcionar, qué sistemas podemos usar, podemos usar VDF, podemos usar agua helada, podemos usar expansión directa como corriente, etcétera, etcétera. Ahí uno conceptualiza, ve los pros y contras, ve a nivel macro la conceptualización y después ahí pasamos ahí obviamente toda la etapa de diseño como tal. Entonces, este es un proceso muy bonito, mucha ingeniería aquí, se trabaja con mucha ingeniería, puesto que ahí es donde empezamos a hacer todo el cálculo, todas las memorias de cálculo, todo el plasmar esos conceptos que tuvimos ya un diseño, una etapa como tal. De ahí finalmente viene una etapa que es muy interesante, que es el proceso de presupuesto y adjudicación, venta, que es muy interrelacional, puedo decirlo yo. Es muy de relación persona a persona, por lo menos en esta industria, mucha de generar confianza, porque al final de cuentas aquí estamos hablando de que tengo un cliente final que usualmente utiliza un equipo de obra, de diseño o de consultoría que busca tener un equipo de ejecución, que es la otra integración, de confianza, que le brinde confianza, que le brinde soporte. Mucho en sistemas o por lo menos en sistemas más vivos de obra, como lo puede ser el sistema de aire acondicionado. Entonces, esto es muy interesante. La parte de ventas es muy interesante. Y después de ahí viene una fase que no va a saltar la 4 con una intención que es, adjudicó el proyecto, empiezo la ejecución como tal. Y después quedan 2 etapas finales, que son la puesta a marcha y la puesta a punto, que son 2 procesos que, que van casi a la mano, pero siempre uno delante del otro. Que definitivamente puesta en marcha es encendamos todos los sistemas, sepamos que están operativos, que están funcionales, y a partir de ahí, ahora sí, pongamos a operar el sistema donde tiene que operar, que es lo que yo llamo puesta a punto como tal. Ya cuando todo esto, la puesta a punto está, es cuando les digo, definitivamente ahí está. Si uno estuvo en toda la etapa, toda la fase del proyecto, siente uno una satisfacción porque es como ver al hijo de uno caminar. Ya, camina y se va. Ya. ¿Para qué? Para que el equipo de mantenimiento o ya la parte de mantenimiento y operación se encargue de realizar eso. Y también todo esto es todo un reto a nivel de ingeniería como tal, pues, que, ¿verdad? Hacer que las cosas se mantengan en esta puesta a punto en un sistema que varía sus condiciones de operación todo el día, todos los días del año. O sea, que un sistema de aire acondicionado no es constante en la operación, ¿verdad? Siempre va a tener una variación en condiciones como tal. Entonces, eh, ahí se vuelve muy interesante también ahí en la parte de desarrollo como tal. Nada más estoy dejando y dejé esta etapa 4 ya para ir haciendo un poquito el cierre, pues, ya me estoy pasando en tiempos que me comentaron. eh, Hay un proceso
que yo llamo que es el ajuste para construcción. Aunque la etapa de diseño y actualmente toda la evolución BIM que ha tenido la industria y en Costa Rica tal vez en los últimos 4 o 5 años ha estado evolucionando, pero todavía nos falta mucho, ya estamos empezando a caminar, digo yo. Eh, Estamos caminando, nos falta correr, creo. Estamos empezando a caminar tal vez, desde mi punto de vista y de la experiencia que me ha tocado vivir en algunos proyectos que hemos estado. O sea, ya hay empresas que sí andan caminando muy rápido. eh, Hay otras que todavía están como en pañalitos, están ahí como gateando. Pero entonces, en promedio, puede decir que está empezando a caminar. Eh, Eso ha facilitado la apuesta que el diseño sea lo más ejecutable posible, digo yo. O sea, que de aquí de la etapa del diseño a la ejecución de la obra, el plasmar ese diseño a la realidad no sea tan complejo. Pero definitivamente siempre hay una etapa que es muy corta y es ajustar esta condición de diseño a algo que sea realmente construido. Porque siempre hay choques, siempre hay un cambio de equipo que se modeló, se conceptualizó bajo esta condición, pero se buscó una alternativa un poco más económica, entonces ya se hace una variación y todo. Entonces, una serie de ajustes que se deben de realizar. Adicionalmente, hay elementos que no nos hemos metido ahí, que se llaman ingenierías de valor, que se llaman propuestas de valor, alcances diferentes. Entonces, esta etapa es mucha ingeniería y de un equipo eh, muy especializado, porque tienes que conocer toda esta etapa, toda la parte preliminar y adicionalmente tienes que conocer toda la parte a futuro. Entonces ya es un equipo que se vuelve de un poquito nivel de experiencia como tal. Entonces esto es bastante interesante y a partir de ahí para ir contándole ya un poquito sobre base de ingeniería, ahí es donde hace un par de años eh, detectamos que la industria tiene alguna falencia o vimos una oportunidad de negocio, más bien es la palabra correcta y más adecuada, en estas condiciones. Entonces, vimos y somos dos ingenieros y una ingeniera que encontramos estas oportunidades o las vimos como una oportunidad más bien y decidimos a partir de ahí crear una empresa que se llama Base Ingeniería, que es la empresa a la cual soy socio entre ellos dos. Y básicamente lo que buscamos es integrar la ingeniería y la administración de proyectos. ¿Para qué? Para buscar optimizar todos los recursos con tecnologías nuevas. Entonces, básicamente ese es nuestro enfoque y nuestra dirección. Entonces, al final de cuentas, somos una empresa que brindamos servicios de ingeniería hacia empresas instaladoras de aire acondicionado para optimizar sus recursos, buscando esa integración. ¿Por qué? Porque normalmente la ingeniería y la administración de proyectos, como siempre andan en cole, nunca se habla. Entonces ahí es donde nosotros como equipo nos metemos y apoyamos ese proceso de ejecución de obra como tal. Y al día de hoy ya tenemos 2 años de haber formado la propuesta y ahí estamos desarrollando ya cierto nivel de proyectos bastante interesante con clientes bastante importantes en la industria como tal. Entonces, de ahí presentarles un poco y quedarnos a las órdenes de lo que es. Ahora, adicionalmente, como experiencia, tenemos ahí eh, otra propuesta que se llama Cena Latam, que este es nuestro enfoque en la venta y distribución, o somos representantes de algunas marcas, estamos asociados con una empresa de Miami, eh, que tenemos representación de algunas marcas de tipo ventilación, equipos de precisión, sistemas de bombeo, en general algunas cositas por ahí. Entonces, por si ahí se ve un poquito el logo de escena, es, es un poquito de escena, es una historia de escena, es la traducción textual de frío en Cabeca y la parte de un poquito de traducción de escena. Entonces, eso sería es frío como tal. Ahí les dejo mi correo
los dos correos donde nos pueden contactar, el equipo, los números de teléfono de nosotros, si nos gusta escribir, llamar, etcétera, etcétera, y quedarnos a las órdenes. Y pues nada, eh, agradecerles su tiempo y su paciencia, escucharlos un poquito, hacer esta introducción que era corta, pero a mí me cuesta mucho hablar, me da pena, dicen por ahí. Entonces, nada, quedo a las órdenes si tienen consultas, comentarios, experiencias que han vivido en esta industria. Entonces, creo que esto es un conversatorio, entonces me gustaría escuchar un poco algunos días que puedan tener Sí, sí, muchas gracias, Wally, por con esta, gusto. esta introducción al tema tan interesante. Definitivamente un campo muy vivo de trabajo, ¿verdad? Porque, como dice usted, estamos trabajando mucho por las personas, por el ambiente laboral, las industrias, todo. Entonces, es un campo sumamente rico, como usted lo demostró. Entonces, vamos a abrir la sesión de preguntas para que la gente, por si tiene alguna consulta, alguna que quieran hacerle a Wallen, alguno de los participantes. No es una clase esto, ¿verdad? No, todo quedó muy claro, todo quedó tan claro que no tienen preguntas, parece una clase esto. Pero no, la idea es no sé, bueno, yo le voy a, si nadie se anima, yo tengo algunas preguntas. Buenas noches. Ah, bueno, ya se animó alguien, sí, gracias. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por haber compartido esto los aires. En el caso de, bueno, donde nosotros trabajamos, los aires se han vuelto como una necesidad. Yo trabajo en el Poder Judicial y ahí es bastante importante en algunos puntos. Y lo que, hacia donde iba mi pregunta es los cambios tecnológicos. O sea, últimamente ha cambiado mucho lo que son los sistemas de aires. Y con esto viene una administración del mantenimiento totalmente diferente, porque ya inclusive comienza hasta a salirse de las manos de las secciones de mantenimiento de los edificios, porque se va volviendo muy especializado. Entonces, en esto de esta área de la evolución tecnológica, noto una pérdida muchas veces hasta de calidades, pues. O sea, todo funciona en, con mayores prestaciones, pero a la vez siento como una pérdida de eso. como que la tecnología, avanzó la tecnología, pero más bien fue un retroceso, es lo que usted está diciendo, más o menos. Como que se volvió tan tecnológico que no funciona bien. Disculpe, Como, digamos, el, el comentario suyo va en función de que la tecnología, no les, digamos, como que se volvió tan compleja que no le está funcionando como usted cree que debería ser. sí, sí, básicamente eso, que hay que comenzar también a avanzar por esa área. No se puede quedar, que son las zonas de mantenimiento, ya no se pueden quedar, no se pueden confiar, porque se va complicando, se va volviendo cada vez más complejo. Ahora en todo medio una computadora, hasta en un sistema de iluminación, en lo que sea. Entonces es importante ir viendo que tenemos que avanzar por estos lados. Ahí mi criterio o lo que he podido detectar yo definitivamente en la evolución y obviamente también va muy asociado a lo que es sistemas de los famosos BMS, para hablar de una pequeña rama de lo que puede ser, ¿verdad? Es eso, es la cantidad de información que podemos tener ahorita. O sea, antes decía uno, voy a encender el aire acondicionado y yo buscaba el termostatillo de mercurio, ¿verdad? Y yo guardo que cayera porque era tóxico. De ahora más bien a nivel de todos la automatización, de todos los BMS que podemos tener, hasta los mismos sistemas, hablamos de sistema de BRB, por ejemplo, algo sencillo, ya en un sistema de BRB uno le puede sacar tanta información
que al final de cuentas es saber interpretar esa información adecuadamente y a partir de ahí poder hacer toda la parte predictiva que podemos dar. Y no, y por eso, o sea, buenísimo porque sí, efectivamente a veces es tanta información, tanta cosa que termina perdiéndose. Termina perdiéndose esa esencia, digo yo, ¿verdad? Porque eh, es tanto, y el trajín se vuelve tan rápido, todo tiene que ser tan rápido, tan rápido, tan rápido, que tal vez ahí es donde uno dice se pierde esa calidad. Concuerdo con don David, que, que tiene que resolverse todo tan rápido que no se toma, la gente a veces no se toma el tiempo para buscar las causas de los problemas. Y la información está. Y nada más a veces es sentarse a aclarar un poquito las cosas y ver ese funcionamiento de todo. En aire, en aire, desgraciadamente, digo yo, cuando algo sale mal, es muy notable, ¿verdad? Porque hay alta humedad, las paredes se ponen negras, me ha tocado proyectos, hace poco iba a ver un proyecto que tenía, estaba bien diseñado, diciendo, ¿verdad? Pero estaba el descontrol de la humedad muy complejo. O sea, llegué el cielo raso literalmente negro. Y era eso, de tanta información, y el equipo de mantenimiento dice, no, quitemos eso y resolvamos de esta manera. Tal vez fue una decisión no muy adecuada, pero, pero tenían toda la información a mano y la solución pudo haber sido muchísimo más simple en ese momento que no dejar de hacer. Sí, efectivamente, o sea, con toda la autorización que podemos tener ahorita de saber interpretar esa data para poder tomar decisiones de nivel predictivo. Básicamente se puede lograr y en climatización lo podemos hacer de esa manera también. Y yo creo que precisamente por eso es importante bueno, yo que estoy en la posición digamos, de la academia, la actualización es sumamente importante para que sí, ustedes siempre estén al día, digamos, o los profesionales de cualquier área eh, tengan los conocimientos más actuales, ¿verdad? Para poder enfrentar los retos más modernos, digamos. Es bastante importante. De hecho, la pregunta que yo tengo es eso, ¿cuáles habilidades considera usted que se requieren desarrollar en las personas estudiantes que están en formación para ser exitosos en esta área de trabajo, ¿verdad? Buena pregunta. Vamos a ver, en mi experiencia, definitivamente, y por eso lo comentaba tal vez ahí un poquito, el tema interpersonal, el tema de relaciones interpersonales es muy importante, porque el día a día se trata de eso. Cuando estamos en desarrollo de proyectos, cuando estamos en diseño de proyectos, cuando estamos en venta de proyectos, al final de cuentas, primero priva la relación que uno pueda tener con el equipo de trabajo que está involucrado como tal. Después de eso, viene toda la parte técnica, que definitivamente es sumamente importante, ¿verdad? Yo puedo ser un ingeniero ahí que va, no pasa nada, ¿verdad? A un ingeniero que realmente toma las cosas con seriedad y todo lo demás, estudia y evalúa las situaciones, pues eso definitivamente detrás de una relación interpersonal va a ser, le da fortaleza como tal. Me ha tocado trabajar con muchos muchachos que salen de la universidad, me tocó formar mucho profesional ahí donde trabajaba y me tocó de todo, ¿verdad? Y al final de cuentas puedo valorar eso, puedo valorar más el tema de cómo puede llegar a, a relacionarse, porque la parte técnica es fácil. Dice uno, o sea, si uno estudia ingeniería, de la parte técnica se le va a hacer fácil, ¿verdad? Igual que por per se el estudio de la ingeniería es bastante interesante, a veces un poquito complejo. Entonces, puedo decir que eso es una de las cosas
que yo valoro personalmente cuando busco gente de equipo o lo que sea que tenga, porque conocimiento, conocimiento técnico se adquiere fácilmente. Entonces, fácilmente, ¿verdad? Estamos hablando de un nivel de ingeniería, entonces ya parte uno de eso. Entonces creo que es interesante esa postulación que estamos haciendo. Entonces, por ahí podría andar mi, mi criterio. Bien, no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna otra pregunta para no monopolizar yo las preguntas. Buenas noches. Yo tengo un comentario bueno, más que un comentario, es una experiencia y, y es muy enfocado a lo que comentó el compañero anterior. Em, yo trabajé, bueno, hasta hace poco como encargado de mantenimiento de la parte eléctrica en planta geotérmica Las Pailas, Pailas 2, en una planta geotérmica, y las funciones de nosotros en operación y mantenimiento son muy variables. Resulta que esta planta se conceptualizó con una figura de un integrador. Es una licitación internacional y la ganan unos españoles y estos españoles subcontratan diferentes sistemas. Entonces, cuando entra en operación, nosotros no estamos, ¿verdad?, en la etapa de proyecto, ni la puesta en marcha, ni mucho menos en esa puesta a punto que hablaba don Wallen. Y cuando ya se termina el proyecto, se van las personas. Normalmente los equipos fueron suministrados desde Europa o otro país, y aquí cuesta inclusive conseguir al representante de esto. Y nos enfrentamos a una caja negra que se llama un BMS, que, tiene una aplicación web que solo así se puede acceder, ¿verdad? Y que tiene una serie de eficiencias desde las unidades de las variables que están ingresando ahí. Como tiene un mundo de posibilidades, pero nosotros no es el núcleo de nosotros, no es el enfoque de nosotros. Entonces, este, es sumamente complejo ver cómo se soluciona esto, y lamentablemente, o bueno, por suerte existen empresas muy grandes en el país, de las más especializadas, que manejan este tipo y que son de hecho hasta certificados en BMS. Por ejemplo, este que le estoy hablando es un Smart Structure de Snyder. Em, pero vieras que se complica de una forma que usted tiene un problema y está asociado a un cuarto electrónico donde hay una serie de elementos electrónicos que dependen de la protección de equipos más grandes, generadores, sistemas de excitación y cosas de eso. Y que realmente, profesor, se vuelve muy complicado para uno en el ámbito en que usted se desarrolla. O sea, nosotros tenemos que saber de todo un poquito, pero no somos especialistas en esto. Entonces, esa limitante, em, no se tiene tan claro cuántas empresas hay, cuántas personas son tan especialistas en esto en el mercado que nos puedan dar una mano. Y sobre todo cuando usted justifica, por ejemplo, un sistema, o ve o se pone a ver desde un punto de una planta de generación, y usted llega y dice, es que tengo que hacer una reestructuración, un mantenimiento correctivo, un cambio en diseños de unos paquetes de sumamente grandes, y que esto va por 40, 50 millones, las personas que autorizan esos presupuestos se quedan pensando, pero esto está casi nuevo y es un sistema, y aquí en nuestro núcleo general de electricidad, ¿verdad? Tal vez no están tan sensibilizados en ese sentido de la importancia que toman ahora los HVAC, eh, para un sistema como este, ¿verdad? Que ahí tenemos la combinación de que está enfocado hacia el confort de las personas que están 24 horas, entonces uno siente más frío en la madrugada que otros. Y está enfocado a preservar la función de equipos muy sensibles a la temperatura. Em, y realmente, bueno, por ahí logramos sacar un contrato para una supervisión, pero desde el punto de vista mantenimiento es muy poco lo que uno puede hacer, porque no tiene esas competencias especializadas en estas nuevas tecnologías y en estas nuevas posibilidades que se tienen. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Si usted nos pone en contexto, un contexto real que tal vez en la academia nosotros lo vemos todo más teórico, entonces es muy valioso su aporte. Enfrentarnos cada vez a tecnologías más complejas
Sí, ahora como ingenieros mecánicos ya casi tenemos que ser electrónicos también, porque si no nos quedamos fuera del mercado, ¿verdad? Tenemos que Exacto. aprender mucha de electrónica, porque si no, sí, vean los carros, qué pasa con los carros, ¿verdad? Ya los mecánicos, si no tienen algo de la famosa computadora, ¿verdad? Para escanear los carros, ya el pobre carro no hace, el pobre mecánico no hace nada. Y lo mismo con estos equipos de control de condiciones de climatización, ¿verdad? Como Wally me explicó, de cada vez es más, las demandas son más complejas también, todos los equipos también, ¿verdad? Más razón y para que sea un tema de importancia e interés de la ingeniería mecánica, ¿verdad? Entonces, igual en quería agregar algo al comentario que hizo el... Sí, 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 creo que eso lo hace uno como, lo puede resumir uno como tiene que ser más integral uno también, ¿verdad? Y sí, efectivamente, y más ingenioso. Porque sí, la demanda del mercado cada vez vuelve a eso, que tratan de centralizar una persona. Nunca va a ser una persona, siempre va a ser un equipo de personas, una empresa, para una cuestión interdisciplinaria que brinda la solución. Por eso mi tía comentaba también un poquito eso. De a veces las soluciones no son de un ingeniero eléctrico, no son de un ingeniero mecánico. Tiene que ser algo más integrado. Y eso es lo que el mercado en este momento busca resolver. Me parece que el aporte es muy bueno, porque sí, efectivamente la academia hemos venido buscando, ir formando un poco profesionales con esa visión, ¿verdad? Que es un poquito de buscar integralidad y conocer un poquito todo. Tal vez no ser experto en todo, porque no se puede, pero sí por lo menos conocer el macro de todo y saber formar equipos integrales que dan este tipo de soluciones. No sé si alguna otra persona tiene algún comentario. Creo que Bien, sí, yo. ahora Daniel, Buenas tardes. buenas tardes. Creo que es que le quería comentar una experiencia y solicitarle su opinión. Es que en la empresa para la cual yo trabajo estoy comenzando un proyecto con el departamento de mantenimiento en el cual todos los técnicos que vayan a intervenir un aire acondicionado o un equipo de refrigeración tienen que, por obligación, recuperar el refrigerante cuando se va a hacer algún trabajo. El caso es que me he topado con resultados mixtos porque noto que a las personas, al no ser una obligación, no sienten como ese interés o esa necesidad de recuperar el refrigerante. La pregunta es la siguiente, ¿usted cree que Costa Rica como país debería poner algún tipo de ley donde sea obligación la recuperación de refrigerantes y que debe ser reportado, considerando este cambio climático que se está viendo y el crecimiento que está teniendo el sector de aire acondicionado y refrigeración? Digo porque sé que en un país como Puerto Rico muchas Y empresas están en la pues, obligación de recuperar por legislación, por ley. no, no, está regulado también. Aquí el MINAER, a través ay, se me fue la entidad, me disculpa, pero estos días que no lo veo. Pero aquí todo lo que es importación de refrigerante como tal, y de hecho, algo como tal, la empresa que importa está obligada a recuperar el refrigerante como tal. Entonces, después de su vida útil, como tal, está regulado, está legislado. De hecho, digamos, a nivel de técnicos de refrigeración, el LINA como tal certifica a los técnicos en manejo de refrigerante y por lo menos a nivel institucional, a nivel gubernamental, el gobierno como tal, exige que todo técnico que tiene que estar en labores, tiene que estar certificado, es un panel, o sea, si uno lleva unos cursos en el INA y se certifica para manejar los hidrantes, pero sí está regulado, hasta mi entiendo, hasta donde me acuerdo, ¿verdad?
y está en el... De hecho, cuando no importa, tal vez es el proceso está más claro, tiene que estar uno en el instituto del Ministerio de MINAES y después está el ente de certificación. Ay, regálenme un segundo y ahorita le busco el nombre, pero sí, efectivamente, la parte de manejo de gigantes está totalmente regulado en este país. Tal vez no se le da mucha, mucha divulgación a la información, pero sí, sí está. Ya le digo que no fue el nombre de ese ente de eh, que regula todo esto. Oficina del MINAE, dentro del MINAE. Es una oficina deliminada, sí. Es una Sí, no oficina del Ministerio de Ambiente y recuerdo Energía. tampoco. Ujú. Y también Inteco se ha metido mucho en eso, por aquello. O sea, Inteco también tiene mucha normativa tropicalizada, ¿verdad? Sobre manejo de migrantes y tal. Pueden apoyar. Eh, Sí, son temas de mucha responsabilidad también, ¿verdad? Porque como dice Totalmente. Daniel, el cambio climático y todo esto, al final de cuentas nos afecta, ¿no? Entonces, es importante también que la ética, digamos, es algo también muy importante en estas situaciones, No, ¿verdad? y a nivel, digamos, ahorita de hecho se está dando en estos años una actualización de refrigerantes. Se está haciendo esa evolución a algo menos contaminante. Al final, la palabra personalmente digo que es menos contaminante, pero siempre hay un rastro de contaminación. Eh, Sí, entonces a nivel pero eso, país un sí poquito existe más. algo. Sí, 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 sí. Sí, a nivel país sí está y de hecho, a nivel de Puerto Rico, casi que le aseguro que la normativa es similar porque eso está de acuerdo a todos los protocolos internacionales que se han firmado a nivel país, ¿verdad? Y Imagino que viene, será algo más viene muy cultural regulado. que no le demos la Sí, sí, importancia que aquí. se debe. Ujú. No, pero a nivel de regulación como tal, digamos que sí está regulado. Y me disculpo por no tener el nombre del ente, pero Por ahí en el chat de hecho alguien está, puso si es DIJECA. DIGECA. Ese es uno de los entes, es correcto. Gracias, Mario, sí. Sí, DIGECA es una de las entidades que controla un poco el manejo de finanzas. O sea, por lo menos el registro. Y la industria, o sea, la empresa que está importando el refrigerante, se aplica para industria de aire acondicionado, refrigeradoras, todo lo que traiga refrigerante. La empresa está obligada a certificar que si trajo 100 libros de refrigerante un año, dentro de 20 años, no sé qué va a pasar dentro de 20 años, porque eso tendrá unos 4 o 5 años, tal vez un poquito más, de estar en operación o estar en funcionamiento en Costa Rica, de qué va a pasar más allá. Pero en fin, sí hay una normativa. En algún momento, a donde yo trabajaba, comentábamos de eso y hay que empezar a generar una previsión económica porque pues, ellos tienen que empezar a recuperar ese refrigerante adecuadamente y la industria tiene que hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias por los comentarios y no sé si ya para algún último pregunta o comentario de cierre, porque ya estamos en la hora para cumplir con el tiempo del conversatorio. Si no, igualmente pueden acceder a la grabación de este conversatorio. En algún momento se va a publicar en el canal de YouTube de la Escuela de Ingeniería Mecánica, por si quieren repasar algo, por si quieren también, bueno, Mario Sánchez levantó la mano. Vamos a ver si tiene, Sí, yo tengo una pregunta. Buenas noches, profes. buenas noches. Profe Wallen, ¿usted cómo proyecta el crecimiento de la industria de aire acondicionado en Costa Rica en los próximos años? Hijo, escucha,
desearía tener una bolita de cristal, dice uno, pero basado en lo que ha venido pasando en los últimos 20 años, definitivamente ha sido un crecimiento casi que exponencial, el mercado como tal. Eh, Definitivamente va a estar asociado mucho a la economía del país y al enfoque que vaya a tener la parte de comercio exterior que tengamos. Por mucho actualmente el consumo o los grandes proyectos están enfocados a industria médica, industria como tal. Actualmente vienen una cantidad de proyectos bien grandes eh, con ese enfoque. Eso obviamente dinamiza toda la economía del país y empieza a crecer un poquito las otras cosas, ¿verdad? Pero yo sí creo que diría uno que viene en popa, por lo menos de aquí a 5 años. Yo creo que tendremos un crecimiento constante. En algún momento me acuerdo haberlo analizado y estábamos hablando de crecimientos de 15 a 20% anuales. Después de esta recesión, de las que he visto, porque siempre son como cíclicas, 2008, 2009, 2012, creo que en 2019 se dio algo por ahí, y después vino el 2020, ¿cómo lo dije? 2021, ¿verdad? Que tal vez es la más dura. Ya estos últimos 2 años, pues se ha visto que el crecimiento ha sido más constante, más lineal. Entonces, vamos a depender mucho de las mismas políticas que vaya a tener el país como tal. Creo que andan caminando ahí bien. Entonces, y el país como tal sigue siendo atractivo. Entonces, creo que nos va a ir bien. Es una industria interesante que va en crecimiento. Es un campo sigue siendo muy vivo, ¿verdad? Sigue siendo, y además tiene, tiene mucha componente de, bueno, de diseño especializado, ¿verdad? De sistemas de control de ambientes controlados, ¿verdad? Para manufactura. Yo creo que eso es como donde más se está desarrollando, creo yo, el mercado, no sé, me da la impresión de Tanto diseño, sí, diseño y de construcción, y definitivamente, como comentaban ahora los compañeros, de todo después viene el mantenimiento y operación de los sistemas, ¿verdad? Que parece la parte más. Y ahí es un mercado para la parte de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, muy interesante. Ahí donde va, como tal. también toda la parte de mantenimiento, ¿verdad? Se abren ahí puertas también, por eso nosotros somos, por los ingenieros mecánicos, ¿no? Y por sí tenemos que meternos en muchos campos, ¿verdad? Tenemos un curso, bueno, aunque sea un curso de mantenimiento, lo tenemos en la carrera, tenemos curso de ingeniería económica, en fin, por eso se le trata de dar a las personas la formación, por lo menos un poquito de cada cosa, ¿verdad? Para que ustedes salgan a la calle y ahí van a terminar de aprender por donde se vayan, ¿verdad? Digamos, si se van por el aire acondicionado, si se van por el diseño mecánico. Entonces, en realidad cuando uno sale de la universidad, sale a aprender más, ¿no? Se da cuenta que tiene que aprender mucho. Y cuando tuve ese proceso, ahora quise aprender y se lo digo a los muchachos en los cursos, les digo, cuando ustedes salen de la universidad, sepan que tienen un camino de por lo menos 5 años de carrera, de ejercicio profesional para terminar de aprender. Para uno decir, ya es un ingeniero que uno le puede confiar sin miedo a las cosas. Son 5 años por lo menos de aprendizaje más que deben de llevar. Eso es lo que por Sí, lo menos personalmente me ha tocado cuando he formado muchachos profesionalmente. ¿No? O sea, los me los dan a la universidad y me toca ponerlos a trabajar. y Más o menos consolidarlos en por ahí un anda campo. esta cosa, Sí, en consolidarlos, decirle, este es un ingeniero que se ha especializado en esto y uno dice, a ojos cerrados, él me va a resolver o va a resolver un problema, sin llamarlo a uno, más o menos es una curva de aprendizaje más de 5 años. Entonces, desde que salimos de la universidad, hay que esperar 5 años más
para ya andar ahí un poquito eh, de compaso firme, ¿verdad? Perfecto. Bueno, está bien. Entonces, con ese comentario cerramos el conversatorio de hoy. Agradecerle mucho a Wallen por compartir y abrirnos esa ventanita hacia ese mundo del aire acondicionado y a todos los presentes por su paciencia y atención. Bueno, estamos hablando para la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches.